Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor a esta transmisión de esta tarde. Damos gracias al Señor por este día miércoles 10 de abril del año 2024, en el cual tengo la bendición de parte de Dios de dirigirme a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esperando, hermanos, de que el Señor pueda llegar a bendecirnos donde quiera que estemos. Sabemos que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, y creemos, nuestra fe está confiada en Él. Esta es Elim Mission Christian Church de Sydney, Australia, y por eso agradecidos con el Señor por este día miércoles que grabamos y llevamos este mensaje en español, y con bendiciones a hermanos en diferentes lugares. Que el Señor les bendiga a aquellos que nos han escrito de varias regiones, de otros países, y si es la bendición de Dios que llega a su hogar, hermanos, démosle gracias a Él. Y en esta hora vamos a pedirle al Señor de que nos hable y nos bendiga a través del estudio o la meditación breve que tenemos en su palabra. Oremos. Oh Padre bendito de gloria, estamos grandemente agradecidos contigo, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que tú haces y todo lo que tú seguirás haciendo, oh buen Dios. Y gracias por la oportunidad en esta noche, en esta tarde, de poder dirigirnos a ti, pidiendo tu bendición a través del estudio y de la meditación que vamos a llevar a cabo en esta palabra. Bendice a los hermanos, a las hermanas, doquiera que estén, cualquier región del mundo que puedan sintonizarnos, ya sea directamente o ya sea a través de la transmisión que queda grabada. Pero allí, oh Dios, tu palabra, como ha sido también grabada en papel para nosotros por miles de años. Gracias, Señor, tu palabra es viva y eficaz, es cortante, penetra a lo profundo del corazón para redarguir, para instruir, para corregir, para darnos fuerza y seguir adelante, oh Dios, y conocerte más y más a ti, oh buen Dios. Háblanos y bendícenos en esta hora, y lo pedimos grandemente en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Quisiera, hermanos, con la ayuda del Señor, meditar en unos versículos que encontramos en el conocido libro de Daniel, y aún más conocidos aún quizás son estos versículos que vamos a leer del capítulo número 6. Y allí nos vamos a detener para meditar un rato en esto, lo que el Señor quiere basado en estos versículos. Y leamos, hermanos, el contexto del capítulo 6 a partir del versículo número 4, donde la palabra del Señor nos dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días
demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Repito esta última frase del versículo 10. Y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Hermanos, conocemos, como ya dije, esta historia. Y si podemos recordar en esta altura del proceso, este hombre, este siervo de Dios, Daniel, ya no era un joven. Ya no era un muchacho como al principio, en el principio del relato del libro de Daniel, bajo el imperio del rey Nabucodonosor de Babilonia. Aquí habían transcurrido casi 70 años. Ya era quizás un anciano cuando ya estaba gobernando este rey Darío de los medos y los persas. Y en este Daniel ya habían transcurrido todos esos años, todas esas décadas. Si recordamos al principio, aquel jovencito, aquel que había sido llevado cautivo de Judea hacia Babilonia, ese jovencito que había, dice, decidido en su corazón no contaminarse con las comidas del rey, no contaminarse con los bienes o con las costumbres de Babilonia. Se mantuvo firme, se mantuvo fiel a lo que él creía. Y no lo hizo por un día, ni por un año, ni por 10 años. Lo hizo por toda su vida. Por toda su vida que él estuvo en Babilonia, se mantuvo fiel. Yo creo que Daniel, aunque él conocía la profecía que estaba dada de los 70 años, pero yo pienso que a esta altura Daniel ya estaba quizás diciendo, yo sé que se va a cumplir, pero quizás no lo voy a ver yo. Quizás van a ser los otros, los jóvenes que nacieron acá, porque ya pasaron tanto tiempo, pero yo me permaneceré fiel. Lo que aprendí allá en Judea, lo que experimenté en mi fe en ese Dios poderoso aquí en Babilonia, eso nadie me lo va a quitar. Yo sé que esa fue la resolución en el corazón de Daniel. Que hayan pasado un rey, que haya pasado otro rey, pero en mi corazón él decía, yo permaneceré fiel a mi Dios, el Dios de mis padres, el Dios de Israel, el Dios de Judea. Y se mantuvo, porque eso es lo que aquí dice, lo que acabamos de leer. Y a tal grado, como sabemos, el rey Darío tenía una gran estima de Daniel, lo apreciaba. Quizás lo respetaba por ser un hombre ya mayor, lo respetaba. Había escuchado todos los milagros o todas las cosas que Dios había obrado a través de Daniel. Entonces lo tenía y veía que Daniel era un hombre muy honesto, muy sincero, que no tenía malas costumbres, que no era mal educado, que no tenía dobles intenciones, que no sacaba la espada por la espalda. El rey Darío sabía que este era un hombre confiable. Un hombre confiable. Y un hombre muy sagaz, muy inteligente. A tal grado que Daniel había sido puesto como uno de los 3 más altos en el reino. El reino había sido dividido en varias regiones. Cada una tenía su sátrapa. Y cada uno de esos sátrapas
reportaban a otro más alto, y en eso estaba Daniel. Los sátrapas reportaban a Daniel y Daniel al rey. Pero cuando sucede eso, hermanos, cuando sucede que este hombre era justo, que este hombre era honesto, que este hombre era sincero, los compañeros tuvieron celo de él. Los otros sinvergüenzas le tuvieron miedo quizás. Y ellos decidieron en su corazón buscar lo que leíamos el versículo 4. Dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Le querían tender trampa a Daniel. ¿Por qué? ¿Qué maldad les había hecho Daniel? Lo único que Daniel quizás había hecho es cuando ellos se iban en sus borracheras, Daniel no se iba con ellos. Cuando ellos se iban, hacían sus tramas quizás para quitar el dinero del gobierno, Daniel no participaba de eso. Cuando había que hacer alguna ley perversa, Daniel no participaba con ellos. Cuando tenía que hacer algo deshonesto, Daniel estaba fuera de ellos. Entonces ellos se sentían como raros enfrente de este hombre. Entonces decidieron, vamos a quitarnos a este Daniel de enfrente. Vamos a poner a aquel otro, al hijo de aquel del compañero, al hijo de mi compadre. A él lo vamos a poner aquí. Porque con él vamos a hacer el chanchullo bien hecho, dicen. Con estos otros podemos hacer cualquier mafia. Pero con Daniel no podemos, hermano. Ese es el hombre de Dios cuando está en una posición de honor, en una posición de responsabilidad. Los demás no se lo pueden pasar por encima. O lo deshacen o no pueden lograr lo que ellos quieren. No como los gobiernos de hoy en día, que son corruptos hasta las trancas, como se dice. Porque saben que pueden comprar a un ministro, pueden comprar a un encargado, pueden comprar a un vicepresidente quizás. Porque no tienen las agallas y no tienen el honor en su corazón. Son de un corazón impío, de un corazón desviado, de una mente réproba. Por eso no tienen la integridad de mantenerse firmes. Daniel ya vimos que desde el principio él prefirió no comer con tal de mantenerse firme. Y llegó a la vejez con esa sinceridad, con esa firmeza. La firmeza que tenía Daniel, el compromiso de Daniel. ¿Qué hicieron los hombres estos? Ellos dijeron, no podemos hallar ninguna ocasión alguna y ni alguna falta, dice el versículo, parte final del versículo 4. No encontramos ninguna ocasión que él falle. No encontramos ninguna falta en él. Porque él, dice, era fiel. Y dice además, y ningún vicio fue hallado en él. Y ninguna falta fue hallado en él. No tenía vicios de ningún tipo. No tenía faltas de ningún tipo. No podían hallar nada. Pero los sinvergüenzas, los malvados sabían que había algo en el cual ellos podían encontrar una falla contra Daniel. Pero eso no era ilegal. Ellos ya sabían que este Daniel era fiel a su Dios. Sabían que este Daniel daba gracias a Dios por todo. Sabían que Daniel se derramaba su alma delante de Dios. Entonces ellos decían, pero contra eso no hay ley, decían. No podemos ir a acusarlo de que esté orando a Dios, a su Dios. Busquemos algo. Y ahí es donde entra ese acuerdo. Dice que se pusieron todos de acuerdo y decidieron hallar, dice,
Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, a no sea que la hallemos contra él en relación con la ley de su Dios. Por lo tanto, dice que estos gobernantes se juntaron, hicieron un acuerdo, manipularon algo y se lo presentaron al rey. Le dijeron: rey, firma aquí. Todos nosotros nos hemos puesto de acuerdo y hemos llegado a esta conclusión que nadie, le empezaron a sobar la espalda al rey. Le dijeron: tú eres un gran rey, tú eres el líder de nosotros, por lo tanto nadie en todo el reino puede pedirle a nadie más. Nadie en todo el reino puede pedirle a otro Dios. Nadie en todo el reino puede pedirle a otro hombre, sino solamente a ti, rey. Entonces firma aquí. Así es como engañan a los líderes, así es como engañan a los reyes, así es como engañan a los presidentes. Le dicen al viejito que está sentado ahí, le dice: firma aquí. Y los sinvergüenzas que han planeado eso, han planeado maldad y maldad y maldad. Pero le lavan la cabeza al pobre viejito ahí, que firme, firme rey, firme aquí presidente, le dice. Y ni sabe lo que firma. Así le pasó a este Darío, firmó. Ya cuando tenían la carta, la ley firmada, dijeron: hoy sí vamos a hacer como nos parezca. Un rey que sepa, un rey que tenga la dirección de Dios no va a firmar así fácil, porque él va a ver las consecuencias. Pero como quieren salir del apuro rápido, firman y después se dan en los dientes, después se dan cuenta que fue un error. Así le pasó a Darío, porque Darío apreciaba a Daniel. Pero una vez firmada la ley, él no podía retractarse. Los sinvergüenzas estos, cuando Darío firmó, dice que llegaron y Daniel, y quizás le avisaron a Daniel. ¿Qué hizo Daniel cuando escuchó de esa ley? ¿Qué hizo? ¿Se escondió? ¿Se fue a esconderse en un túnel? Dice la Biblia, el versículo 10 que leíamos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Quizás cerró la puerta, pero abrió las ventanas. Dice: yo voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Eso dijo Daniel. Abrió las ventanas, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Era un hombre agradecido. Gracias, Señor, por la mañana. Gracias, Señor, decía, viendo hacia Jerusalén. Jerusalén había sido destruida. Jerusalén no tenía templo, pero Daniel sabía que ese era el lugar donde Dios siempre iba a levantar un templo. Entonces él estaba confiado, siempre oraba hacia Jerusalén. Gracias, Señor, le decía. Gracias, Padre, por lo que tú seguirás haciendo. Gracias, oh Jehová Dios. Y oraba por la mañana dando gracias. Al mediodía, otra vez: gracias, Padre. Gracias, Señor. Por la tarde regresaba otra vez: gracias, Señor. Gracias, Jehová Dios. Y seguía. No estaba él, Daniel no estaba provocando a nadie. ¿Por qué? Aquí dice, ¿por qué él hacía eso? Dice la última final que habíamos repetido: como lo solía hacer antes. Esa era su vida. Esa era su forma de proceder. Esa era su, hasta me atrevería a decir, su costumbre ya. Orar 3 veces al día, dándole gracias a Dios. Los paganos estos, los sinvergüenzas, estos hombres se dieron cuenta, ellos ya sabían de eso. Ya sabemos dónde podemos encontrar a Daniel. Va a estar orando en su casa, y así fue, así lo acusaron. Y conocemos nosotros la historia. Lo metieron al foso de los leones, pero Dios lo protegió.
Y al final, estos sinvergüenzas fueron los que el rey Darío metió al foso de los leones. Y a estos sí se los comió. Se los comieron los leones. Pero mientras pasaba eso, Daniel se mantuvo firme. Ese es el punto en esta noche. Oraba, dice, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. El Señor Jesucristo, Él decía, van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Pero Pablo también decía, damos gracias a Dios en todo. Hermano, el que está siendo perseguido, el que está siendo objeto de engaño, malvado, pero que se mantiene fiel, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a guardar. Obviamente, siempre van a haber aquellos llamados cristianos que se van a volver a una forma de agradar al hombre. Y cuando el rey quiera pronunciar esto, ellos lo que van a hacer es, a nosotros nos gustaba orar antes, pero ahora ya no. Antes íbamos a la iglesia, pero ahora que han hecho esta ley o cualquier otra ley, ahora ya no. Antes éramos aquí, éramos allá, hoy ya no. Hay compromiso, pero Daniel no era de esos. Recuerdan el caso en Gálatas capítulo 6, me parece que es donde Pablo les dice que habían aquellos que estaban queriendo que los cristianos se circuncidaran. Quería que se circuncidaran, dice. El versículo 12, capítulo 6 de Gálatas dice, todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Estos hermanos de Galacia habían llegado ciertos cristianos que como eran acusados, habían sido judaizantes ellos antes, y por lo tanto cuando llegaban los otros judíos los acusaron diciéndole, ustedes son cristianos, los vamos a matar. Ustedes son cristianos, han renunciado a la ley judía, han renunciado a la circuncisión. Ya saben lo que les va a tocar. Entonces estos cristianos dijeron, no. Lo que nosotros andamos haciendo es predicando la circuncisión juntamente con Cristo. Y eso es lo que llegaron a hacer. Y Pablo, como era un hombre de Dios, rápidamente los detectó. Y dice, aquellos que quieren agradar en la carne, esto es lo que andan queriéndolos circuncidar. Dice, porque dice, ellos, para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo, no querían sufrir. Por lo tanto, vendieron el evangelio, vendieron la verdad de Dios para no sufrir persecución. El verdadero siervo de Dios que se mantiene fiel a la verdad de Dios no puede comprometerse con el mundo, no puede comprometerse con las políticas, no puede comprometerse con las leyes carnales, no puede comprometerse con otras religiones. El que mantiene la verdad, el que es verdadero siervo de Dios, se mantiene fiel a esta verdad divina, aunque le toque persecución, como dice acá, aunque le toque dolor, como dice por acá. En 2 Timoteo 3:12 dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El que mantiene, vivir piadosamente quiere decir mantenerse fiel a la verdad de Dios. El diablo va a atacar, el diablo va a acusar falsamente, como le pasó a Daniel aquí, falsamente acusado. Como le pasó a Jesús, falsamente acusado. Como le pasaron a los apóstoles, porque mantuvieron
su fe en Dios. Fueron agradecidos con Dios. No todos son agradecidos con Dios. Como dice aquí la Escritura, Daniel oraba y daba gracias delante de Dios. Era un hombre agradecido. Recordemos aquel caso de los 10 leprosos en el libro de Lucas, que el Señor sanó. Dice que vinieron estos 10 leprosos y le pidieron al Señor que los sanara, y los sanó. Vayan a testificar al sacerdote, les dijo él. Y fueron, dice la Biblia, fueron sanados. Pero solamente uno regresó a darle gracias a Jesús. Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde? ¿Qué pasó con los otros mal agradecidos? Eso simplemente por la sanidad física, por haberle quitado la picazón, dejaron de ser agradecidos. Uno recordó ir a darle gracias a Dios, a Jesús, y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Ya no es sano solamente, sino salvo. Hermano, ser agradecido con Dios, no importa el motivo, no importa las circunstancias. Ese que es fiel y que da gracias, ese va a disfrutar del don de Dios. Así como pasó con Daniel, que él no sabía lo que iba a pasar después. Él estaba más que seguro que quizás le iban a cortar la cabeza, o que lo iban a meter en los leones y ahí iba a morir. Pero no sabía que Dios tenía algo para bendecirlo por haberse mantenido fiel como él siempre lo había hecho. No era una moda nueva que Daniel aprendió, sino siempre se mantuvo en su fe. Ese es, hermanos, para nosotros en esta hora. Si hemos aprendido la verdad de Dios, quizás hace años, mantengámonos en esa fidelidad, aunque los demás cambien, aunque los demás vendan la verdad, aunque los demás la licúen con otros ingredientes. Nosotros, hermano, la palabra sencilla, la palabra verdadera, la palabra honesta, pura, tenemos que mantenerla y vivirla así como en los caminos antiguos, como dice la Escritura, y así serle fiel, agradecidos a Dios. Y Él, el Señor, hermano, se encargará del resto. El Señor se encargará de cumplir sus promesas, pero nosotros es simplemente mantenernos fieles, firmes a pesar de todos los cambios que hayan, de los presidentes, de los gobiernos, de los reyes, de quien sea, y aún de los mismos líderes cristianos. No importa quién establezca esas leyes, no importa el motivo por el cual lo hagan. Aquí lo hicieron por envidia, otros pueden hacerlo porque les dieron plata. Pero, hermano, mantengámonos, no vendamos la verdad divina, sino sed fieles al Señor. Ese es el llamado, fue el llamado y seguirá siendo el llamado, manteniéndonos firmes en su fe, en su verdad. Démosle gracias al Señor. Oh buen Dios que estás en gloria, bendito es tu nombre, oh Dios. Te damos gracias, oh Padre amado, porque tú eres el Dios que nos protege. Tú eres el que tienes todo bajo control. Tú eres, oh Dios, el que mantiene al siervo que es fiel. Y en esta hora, oh Padre bendito, te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ser agradecidos contigo y mantener esa firmeza en ti, oh Dios. Mantenernos firmes, oh Dios, en esa fe que hemos creído. Dar ese testimonio como Daniel lo hacía. A pesar de los años que habían transcurrido, él se mantuvo
fiel. Gracias, Señor, por ese testimonio. Ahora, ayúdanos a nosotros, oh Dios, a mantenernos firmes, fieles y apegados a tu verdad. Ayuda a tu pueblo, Señor, que podamos ser esos agradecidos, ese único agradecido por lo que tú haces, oh Dios. Lo pedimos agradeciéndolo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bendito el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y que su misericordia, su paz, su bendición siga en cada uno de sus corazones. Nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite.